Japón tomó una decisión que ningún otro país en la historia ha tomado: desaparecer voluntariamente del mundo durante 2 siglos y luego volver para destruir a quienes dominaban ese mundo. Un país que durante siglos vivió completamente aislado del mundo, convencido de que todo lo que existía fuera de sus costas era inferior, innecesario, peligroso. Y luego, en cuestión de décadas, ese mismo país construyó una flota de guerra que destruyó a 2 imperios europeos, invadió Media Asia y se convirtió en la tercera potencia militar del planeta. ¿Cómo ocurre algo así? ¿Cómo pasa una nación de samurái con espadas a acorazados con cañones sin que aparentemente nada en el medio lo explique? La respuesta no está en los libros de texto. Está en algo mucho más oscuro, mucho más humano y mucho más fascinante. Y te lo voy a contar desde el principio, porque la historia de Japón no es la historia de un país, es la historia de un pueblo que eligió, en repetidas ocasiones, reinventarse completamente antes de desaparecer. Antes de los samuráis, antes de los templos, antes de cualquier cosa que asocies con Japón, había un pueblo llamado los Jomon. Llevaban viviendo en esas islas más de 14.000 años antes de que existiera siquiera la palabra Japón. Eran cazadores, recolectores, ceramistas, y aquí está el dato que cambia todo. La cerámica Jomon es la más antigua encontrada en el mundo. No en Mesopotamia, no en Egipto, en Japón, 14.000 años de antigüedad. Eso significa que mientras los humanos en el resto del mundo todavía cocinaban directamente sobre el fuego, en estas islas ya guardaban comida en recipientes decorados con patrones geométricos. Pero entonces llegó algo que lo borró casi todo. Alrededor del 300 a.C., un nuevo grupo de personas cruzó desde la península coreana. Los llamamos el pueblo Yayoi. Traían algo que los Jomon no tenían: arroz. Y con el arroz llegó algo más poderoso que cualquier arma: la posibilidad de alimentar a miles de personas en un espacio pequeño. El arroz no es solo comida, es civilización. Cuando puedes cultivar suficiente arroz para que una comunidad no tenga que moverse, puedes construir aldeas permanentes. Cuando tienes aldeas permanentes, puedes acumular riqueza. Cuando acumulas riqueza, alguien decide que quiere protegerla, y cuando alguien decide proteger la riqueza de otros, nace la clase guerrera. Ese es el origen real de los samuráis, no en las películas, no en el honor abstracto, en el arroz. Si te apasiona la historia real contada sin filtros, suscríbete y dale like, porque lo que viene a continuación explica cómo un pueblo de granjeros con espadas de madera se convirtió en la clase guerrera más temida de la historia humana y cómo eso acabó destruyendo al propio Japón desde adentro. Para el siglo IV después de Cristo, las islas japonesas ya no eran un conjunto disperso de aldeas que cultivaban arroz. Eran un protoestado. Tenían un sistema de clanes, una nobleza emergente y algo fundamental que ningún estado puede sobrevivir sin: una historia oficial de sus orígenes. Los japoneses de este período afirmaban que su primer emperador, Jimmu, era descendiente directo de Amaterasu, la diosa del sol. Piénsalo un momento. No descendiente de un héroe humano, no hijo de un conquistador, descendiente de la diosa que hace salir el sol cada mañana. Eso le daba al emperador una autoridad que ningún ejército podía desafiar, porque desafiar al emperador no era traición política, era blasfemia cósmica. Durante los siglos siguientes, Japón absorbió ideas de China con una velocidad y eficiencia que asombraba a los propios chinos. El budismo llegó en el siglo VI. La escritura china adaptada al japonés. Los sistemas de administración imperial, la arquitectura de los templos. Pero aquí está la parte que la mayoría de los relatos se saltan. Japón no copió a China. Lo que hizo fue algo mucho más sofisticado. Tomó las ideas chinas, las desarmó pieza por pieza y las reconstruyó de una manera completamente japonesa. El budismo que practicaban los japoneses no era el budismo chino. Era algo nuevo. Los templos que construyeron no eran réplicas de los templos Tang. Eran una interpretación propia. Esta capacidad de absorber, transformar y devolver algo completamente diferente es la característica más constante de la historia japonesa. La van a usar 2 veces más, y la segunda vez va a cambiar el mundo entero. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar de lo que ocurrió cuando el poder imperial empezó a debilitarse.
Porque cuando un sistema político basado en la divinidad del gobernante empieza a fracasar, lo que viene después no es democracia. Lo que viene después son los samuráis. Olvida todo lo que el cine te enseñó sobre los samuráis. El honor, la muerte bella, el guerrero solitario caminando hacia el atardecer. La realidad era considerablemente más complicada, más política y en muchos aspectos más interesante. Los samuráis no nacieron como una clase guerrera noble. Nacieron como guardaespaldas privados contratados por familias nobles que no confiaban en el ejército imperial para proteger sus tierras. Eran, en el origen más literal de la palabra, mercenarios. Para el siglo XII, el poder imperial era tan débil que dos familias guerreras, los Minamoto y los Taira, decidieron resolver su disputa de la única manera que conocían, con una guerra civil devastadora que duró 5 años y dejó partes del país completamente destruidas. Los Minamoto ganaron, y en el año 1185, su líder, Minamoto no Yoritomo, hizo algo que ningún japonés había hecho antes. Tomó el poder político real, lo separó del poder imperial ceremonial y estableció su propio gobierno militar en una ciudad llamada Kamakura. El shogunato había nacido. Durante los siguientes 7 siglos, Japón tendría 2 gobernantes simultáneos. El emperador, sagrado e intocable, con poder simbólico absoluto. Y el shogun, humano y político, con poder real total. Es uno de los sistemas de gobierno más extraños que ha producido la historia humana. ¿Y funcionó? Más o menos, porque dentro de ese sistema, los clanes samuráis nunca dejaron de competir entre sí. Japón pasó casi 200 años, entre el 1430 y el 1600, en un estado de guerra civil casi permanente conocido como el período Sengoku, que significa literalmente provincias en guerra. En ese caos, aparecieron 3 figuras que reunificaron Japón de maneras tan diferentes entre sí que los japoneses todavía hoy lo resumen en un chiste histórico. Se cuenta así: un pájaro no quiere cantar. Oda Nobunaga dice: si el pájaro no canta, lo mato. Toyotomi Hideyoshi dice: si el pájaro no canta, lo convenzo de que cante. Tokugawa Ieyasu dice: si el pájaro no canta, espero. Tokugawa esperó. Y cuando llegó su momento, construyó el sistema más sofisticado de control social que el mundo feudal haya visto jamás. En el año 1603, Tokugawa Ieyasu se convirtió en shogun y tomó una decisión que ningún otro gran poder había tomado antes: no expandirse, no conquistar, desaparecer. Cerró Japón completamente. La política se llamó Sakoku, que significa país encadenado. Los barcos japoneses no podían salir, los barcos extranjeros no podían entrar, los japoneses que habían viajado al exterior no podían volver. Japón no se estaba protegiendo del mundo, se estaba protegiendo de sí mismo. Tokugawa había entendido algo que muchos imperios descubren demasiado tarde: el peligro no viene de fuera, viene de dentro. El comercio crea riqueza, la riqueza crea independencia, y la independencia destruye el control. Y había algo aún más peligroso: el cristianismo. No por lo que decía sobre Dios, sino por lo que decía sobre el poder, porque implicaba que existía una autoridad por encima del señor feudal, por encima del shogun, por encima de todo. Y eso, en un sistema construido sobre obediencia absoluta, no es una religión. Dinamita. Así que Tokugawa eliminó la variable. Durante 250 años, Japón vivió en una burbuja cuidadosamente diseñada. Y funcionó. Demasiado bien. Porque mientras Japón se congelaba en el tiempo, el resto del mundo avanzaba, y cuando ese mundo volvió a aparecer, no vino a negociar, vino a imponer. El comodoro Matthew Perry de la Armada de los Estados Unidos llegó a la bahía de Edo con 4 barcos de guerra el 8 de julio de 1853. Los japoneses nunca habían visto buques de vapor. Los llamaron barcos negros porque salía humo negro de sus chimeneas. Y los miraron desde la orilla con una mezcla de terror y fascinación que solo se siente cuando ves algo que no tiene categoría en tu mente para clasificarlo. Perry tenía una carta del presidente Millard Fillmore que básicamente decía: abran sus puertos al comercio o atengan a las consecuencias. El shogunato, que durante 250 años había controlado Japón con precisión casi matemática, no supo qué hacer. Algunos clanes querían resistir, otros querían negociar. El debate duró meses. Perry volvió al año siguiente con más barcos.
Japón firmó el Tratado de Kanagawa en 1854 y abrió 2 puertos al comercio estadounidense. Fue el fin del Japón feudal, aunque todavía nadie lo sabía. Lo que siguió fue una guerra civil velada, una restauración imperial disfrazada de revolución modernizadora y uno de los cambios más radicales que una sociedad ha completado en tiempo tan corto. En 1868, un grupo de clanes del sur de Japón derrocó al último shogun, restauró el poder del emperador Meiji y lanzó el programa de modernización más ambicioso de la historia del siglo XIX. Se llamó la Restauración Meiji. Y aquí es donde Japón usó esa capacidad que mencionamos antes, esa habilidad para absorber, transformar y devolver algo completamente distinto. Enviaron delegaciones a Europa y Estados Unidos con una misión específica: aprende todo. La medicina alemana, la ingeniería francesa, el sistema legal británico, la estrategia naval americana. 30 años después, Japón tenía ferrocarriles, una constitución, un ejército moderno y una marina de guerra que nadie en Asia podía desafiar. Y decidió demostrarlo. En 1904, Japón declaró la guerra a Rusia. En ese momento, Rusia era uno de los 5 imperios más poderosos del planeta. Tenía el ejército de tierra más grande de Europa, una flota que llevaba décadas construyéndose y un territorio tan enorme que ningún enemigo había conseguido derrotarlo desde Napoleón. Japón era una isla que hacía 50 años todavía tenía guerreros con espadas de madera. El mundo occidental observó el inicio de la guerra con la certeza tranquila de que Rusia ganaría en semanas. 18 meses después, en la batalla de Tsushima, la armada japonesa hundió casi completamente a la flota rusa del Báltico después de que ésta hubiera navegado 29.000 kilómetros para llegar al Pacífico. Fue la primera vez en la historia moderna que una potencia asiática derrotaba militarmente a una potencia europea. El impacto fue sísmico. En toda Asia, en África, en América Latina, los pueblos que vivían bajo el dominio colonial europeo leyeron la noticia con algo que muchos de ellos no habían sentido en décadas: esperanza. Si Japón podía derrotar a Rusia, quizás el dominio europeo no era inevitable, pero Japón no sacó esa lección. Japón sacó otra lección, una más peligrosa: que la fuerza militar era la única manera real de garantizar la supervivencia y el respeto de las grandes potencias, y que si no te sentabas en la mesa de los imperios, te convertías en su menú. Esa lógica, llevada a su extremo, produjo las invasiones de Manchuria en 1931, de China en 1937 y finalmente el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Un ataque que selló el destino del Japón imperial de manera que ningún estratega en Tokio quiso ver. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, una bomba llamada Little Boy detonó sobre Hiroshima a 580 metros de altura. En los primeros 4 meses, después de la explosión, murieron entre 90.000 y 166.000 personas. 3 días después, otra bomba cayó sobre Nagasaki. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito habló por radio por primera vez en la historia. Su voz era tan poco familiar para los japoneses comunes que muchos no entendieron lo que decía. Hablaba en un japonés formal arcaico que casi nadie usaba en la vida cotidiana. Pero el mensaje llegó. Japón se rendía. Y aquí está el momento más extraordinario de toda esta historia. Ese mismo pueblo que había combatido durante 4 años con una ferocidad que dejó atónitos incluso a sus enemigos. Ese mismo pueblo que tenía planes de defensa nacional que contemplaban que cada hombre, mujer y adolescente con capacidad física combatiera en la invasión final. Ese mismo pueblo que consideraba la rendición una deshonra sin redención posible. Ese pueblo, cuando su emperador habló, depuso las armas. No hubo guerrilla, no hubo resistencia generalizada, no hubo el caos que los planificadores militares aliados habían anticipado con terror. Hubo una rendición que, por sus propias características, era completamente japonesa. Una obediencia absoluta a la figura que representaba algo por encima de la política, por encima de la guerra, por encima de cualquier ideología. Y luego vino la tercera reinvención, la más improbable de todas.
En menos de 40 años, Japón pasó de ser una nación en ruinas, con 2 ciudades literalmente evaporadas y una economía destruida, a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Sony, Toyota, Honda, Panasonic, productos japoneses en cada hogar del planeta. Una cultura que exportaba no solo tecnología, sino estética, filosofía y una forma particular de hacer las cosas que el mundo entero empezó a imitar. El país que en el siglo XVII prohibió el comercio exterior se convirtió en el siglo XX en uno de los motores comerciales más importantes de la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Usando exactamente lo mismo que había usado con China en el siglo VI y con Europa en el siglo XIX. Absorbió, transformó, devolvió algo completamente diferente. Los métodos de producción americanos que llegaron con la ocupación se convirtieron en el sistema Toyota de producción, que 50 años después los propios americanos estudiaban para intentar replicarlo. La democracia que llegó con la Constitución de 1947 fue adoptada, adaptada y convertida en algo funcionalmente japonés. Incluso la derrota fue transformada. Hiroshima y Nagasaki no son solo tragedias en la historia japonesa. Son recordatorios físicos permanentes de lo que ocurre cuando una nación confunde la fuerza militar con el poder real. Y Japón los convirtió en el argumento más poderoso del mundo a favor del pacifismo. Un país que había construido el acorazado más grande de la historia, el Yamato, con sus 463 metros de eslora y sus 9 cañones de 46 centímetros, escribió en su Constitución del 47 que renunciaba para siempre al derecho de hacer la guerra. Eso no es derrota. Eso es, una vez más, reinvención. 2000 años de historia japonesa se pueden resumir en una frase que ningún libro de texto dice, pero que los datos confirman una y otra vez. Japón no sobrevive adaptándose al mundo. Japón sobrevive obligando al mundo a adaptarse a él. Y si eso te parece fascinante, espera a ver lo que viene en el próximo vídeo, porque hay una historia dentro de esta historia que la mayoría de los relatos sobre Japón omiten completamente.